A ver, traducir a primera vista parece sencillo, ¿no? Coges unas palabras en un idioma y las pones en otro, pero la realidad es que es todo un mundo lleno de decisiones complejas, de filosofías que chocan entre sí. Al final, ¿qué importa más, la palabra exacta o la idea que hay detrás? Venga, vamos a meternos de lleno con un ejemplo que seguro que a todos nos suena. Pensemos, por ejemplo, en los títulos de las películas. ¿Cuántas veces vemos que no tienen nada que ver con el original? Pues este simple hecho ya nos pone en el centro de la cuestión. ¿Qué se busca conseguir exactamente con una traducción? Y ojo que esto no es nada nuevo, ¿eh? De hecho, es un debate que lleva abierto, pues mira, desde el siglo I antes de Cristo, casi nada, y siempre ha enfrentado a dos formas opuestas de entender lo que significa ser fiel a un texto. Vale, teníamos como dos bandos, ¿no? Por un lado, los que decían hay que ser literales, o sea, preservar cada palabra, cada estructura tal cual está en el original. Y en la otra esquina, los que defendían un enfoque libre, que buscaba más bien capturar la esencia, el espíritu del texto. Y la cosa se ponía muy seria, pero que muy seria. Estamos hablando de que algunos traductores acabaron literalmente en la hoguera por elegir el espíritu en vez de la letra. Esto nos da una idea de lo crucial que era esta distinción, sobre todo al traducir textos sagrados, donde un pequeño cambio podía alterar toda una doctrina. Bueno, este debate tan de blanco o negro dominó la escena durante siglos, hasta que llegó el siglo XX y un teórico, Peter Newmark, que dijo, oye, a ver si esto no es una elección entre dos cosas, sino más bien un espectro, un continuo. Lo que hizo Newmark fue plantear una especie de línea, un espectro con diferentes métodos. En un extremo tienes los métodos que se pegan muchísimo al idioma original, lo que llamamos la lengua origen, y en el otro extremo los que piensan sobre todo en quién va a leer la traducción en su idioma, la lengua meta. ¿Vale? Como se ve, su espectro es súper amplio, tiene un montón de métodos. Pero para ir al grano y entender cómo se ven las cosas hoy en día, nos vamos a centrar en dos que son clave, que están justo ahí, en el meollo del debate, la traducción semántica y la comunicativa. Venga, vamos a meternos de lleno con esto porque aquí está la clave de todo. Es que no hablamos solo de técnicas, ¿sabes? Son dos filosofías, dos formas completamente distintas de ver para qué sirve una traducción. A ver, por un lado, la traducción semántica. Esta se centra a tope en el autor. Intentas ser súper fiel al significado, al estilo original. Es casi un trabajo de artista, de reproducir la obra con la máxima precisión. Y luego tenemos la comunicativa. Esta piensa en el lector. El objetivo aquí es que el mensaje llegue, que el efecto sea el mismo, que suene natural en el nuevo idioma. Es más un trabajo de artesanía, de crear algo que funcione y que sea útil para su nuevo público. Y para que esto quede clarísimo, no hay nada como un buen ejemplo. Uno que además se mete en el jardín de traducir conceptos culturales, que eso sí que es complicado. Vamos a ver qué pasa al traducir una novela china muy famosa. Fijaos en esta primera versión, la semántica. Usa la palabra inmortales, que es un término muy específico del taoísmo. ¿Con esto qué consigue? Pues preservar el contexto cultural exacto del original, aunque a un lector de aquí le suene un poco a chino, nunca mejor dicho. La prioridad clarísima, ser fiel al autor. Ahora miremos la otra opción, la comunicativa. Esta va por otro camino totalmente distinto. En lugar de inmortales, usa salvación, un concepto que nos resulta mucho más familiar por la tradición cristiana. Claro, no es una traducción literal, para nada, pero busca que el impacto, la fuerza de esa idea se entienda perfectamente en nuestro propio contexto cultural. Entonces, ¿cuál es la buena? Pues es que esa es la pregunta trampa. Ninguna de las dos es incorrecta. Simplemente juegan en ligas diferentes con objetivos totalmente distintos. Una sirve al texto original, la otra al lector final. Claro, esto nos deja con una pregunta enorme. Si las dos opciones son válidas, ¿cómo se decide? ¿Qué criterio se sigue? Pues bueno, para responder a esto surgió una teoría que lo cambió todo. Y aquí es donde entra en escena la teoría del Scopus, propuesta por Hans Vermeer. Esta teoría de verdad es un antes y un después. Lo que dice es que lo más importante no es ser fiel a las palabras, ni siquiera pensar solo en el lector. Lo más importante, la estrella del show, es el propósito. ¿Para qué se está traduciendo esto? O sea que según esta teoría, traducir no es un simple ejercicio de cambiar palabras. No, es una acción con un fin. Está diseñada para conseguir algo concreto, en una cultura nueva, para un público nuevo. La pregunta clave siempre es, ¿cuál es el objetivo final? Vale, muy bien. El propósito es el rey. Pero, ¿cómo funciona esto en la práctica? ¿Significa esto que vale todo? ¿Que se puede hacer cualquier cosa con el texto? Pues no, no exactamente. La teoría del Scopus tiene sus propias reglas y además muy bien jerarquizadas para que no haya dudas. Hay varias reglas, como se puede ver.
Está la regla de la coherencia interna del texto y la coherencia con el original. Son importantes, claro. Pero por encima de todas, como una reina, está la regla del escotos. El propósito manda. Y punto. Las demás reglas se tienen que adaptar a él. Vamos a verlo con un último ejemplo que es súper claro y del mundo real. Imaginemos que estamos retransmitiendo un desfile militar en China y hay que traducir lo que se dicen los soldados y el presidente. Si hacemos una traducción literal semántica, mira lo que sale. Hola, líder. Camaradas, ¿habéis trabajado duro? Suena raro, ¿verdad? No capta para nada la solemnidad, el ritual del momento. Pero si pensamos en el propósito, en el scopos, que es que la gente entienda qué está pasando, la traducción cambia por completo. El presidente saluda a los soldados. Los soldados saludan al presidente. Ah, ahora sí. Ahora se entiende la función, el significado real de ese intercambio. Al final, la gran lección de todo esto es que en traducción no hay una mejor respuesta universal. La mejor traducción será siempre aquella que cumpla su propósito para el público al que se dirige. La pregunta clave no es si es correcta, sino si funciona. Así que la próxima vez que tengamos delante un libro, un artículo, una película, cualquier cosa traducida, podemos hacer el ejercicio. ¿Cuál era su propósito? ¿Ser un reflejo exacto y fiel del original, casi como una pieza de museo? ¿O su objetivo era más bien informar, convencer o simplemente entretener a un público totalmente nuevo en un contexto diferente? Porque la respuesta a esa pregunta, como hemos visto, lo cambia absolutamente todo.